Inició su carrera periodística en Antena 3 Radio, donde edita y presenta el informativo regional de mediodía y se encarga de la información parlamentaria. Es hombre de radio, trabajando desde hace años en Canal Sur, siendo actualmente director del Canal Sur Radio, un experto en el universo de la cofradía, esa enciclopedia sociológica, latinista macareno, mas no tropo, un amante de la historia de la ciudad, materia a la que ha dedicado varios libros, entre ellos uno sobre la antigua muralla, y ha escrito en el Correo de Andalucía, Sevilla Información, ABC y El Mundo, casi siempre sobre Sevilla y sus cosas. En 1989, tras un breve paso por el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Sevilla, se incorpora a la redacción de Canal Sur Radio. Desde entonces ha venido desempeñando diferentes cometidos. Es editor de informativo fin de semana, Hora Sur Mediodía, Hora Sur Noche, La Semana y las emisiones matinales de la RAI. De igual forma, ha desempeñado también programas de deportes musicales y especiales, como El Llamador y las retransmisiones de la Semana Santa. Don Juan Miguel Vega Leal es hermano de la Hermandad de San Bernardo y de la Hermandad del Amor, como recargó en su pregón de la Semana Santa de 2024. Como orador ha pronunciado el pregón de costaleros de la Hermandad de San Esteban, el pregón de la Esperanza de la Hermandad de la Trinidad, el pregón de los Armados de la Hermandad de la Macarena, el pregón de la Gloria de María de la Hermandad de la Paz, el Stabat Mater de la Hermandad del Cachorro y el pregón de la Semana Santa de Sevilla de 2024. Que visto todo esto, no sé si tiene el tratamiento de Clarissimo Domine, es decir, Ilustrísimo Señor, sobre todo por ser pregonero de la ciudad de Sevilla, cuyo título no lo posee cualquier ciudadano. Don Miguel Vega define a Sevilla como una luz que nos acompaña. En su caso, le gusta la que ilumina sus días. Le gusta la obra de José María Izquierdo y Gustavo Adolfo Bécquer. Entre sus libros podemos destacar La Madrugada, Puerta de Sevilla ayer y hoy, Trío de Capilla, Sevillano, El barrio del Cerro del Águila y la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y el pregón de la Semana Santa de 2024. Su último libro, que se presentará próximamente en la Casa de Pilato, Veintitantas maneras de entrar en Sevilla, que creo lo presenta el excelentísimo señor don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, duque de Segorbe. Después de todo lo descrito anteriormente, Juan Miguel, permíteme el tuteo, pues creo que el mejor título que se te puede dar es ser vecino de Nuestra Señora de la Esperanza. Dicho lo cual, tuya la palabra. Muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que sí se pueden contar muchas cosas de mí porque tengo ya mucha edad, lógicamente. Pero bueno, es un placer estar con todos vosotros aquí esta noche para hablaros de cosas que a todos nos gustan, de cosas de Sevilla. Efectivamente, el próximo día 11 de diciembre vamos a presentar un libro que se llama Veintitantas maneras de entrar en Sevilla, que es una nueva versión de un libro que ya saqué en el año 2013 que se llamó 20 maneras de entrar en Sevilla y que aludía a las puertas que tuvo la muralla de la ciudad. A mí siempre me llamó mucho la atención el tema de las puertas de Sevilla y de la muralla, porque yo recuerdo que mi padre, que ha sido mi gran referente en la vida, cuando venía al centro para alguna cosa decía voy a la Puerta de la Carne, o voy a la Puerta Osario, voy a la Puerta Carmona, a la Puerta Jerez. Y yo decía, bueno, la puerta, ¿dónde hay una puerta, ¿no? Si ahí realmente no hay ninguna, ¿no? Y bueno, con el tiempo ya me enteré que son las ubicaciones donde estaban las antiguas puertas de la muralla de la ciudad. Y me llamaba la atención el fenómeno curioso de que hubieran pervivido tantísimo tiempo esas puertas en el habla popular, en el imaginario colectivo, que la gente siguiera situando esas puertas allí en donde estuvieron, a pesar de que nadie ya quedaba en Sevilla que las hubiera conocido, porque esas puertas se derribaron las últimas en 1868, es decir que la memoria se había perdido, pero el fenómeno no deja de ser curioso y recurrente en Sevilla, porque en Sevilla le damos el nombre a algunos lugares por cosas que hubo allí
aunque fuera poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos la glorieta del Prado de San Sebastián, la glorieta creo que es de Don Juan de Austria, como la pasarela. Y la conocemos con ese nombre porque durante un tiempo hubo allí una pasarela de hierro que se colocó y que servía a modo de portada de la feria de abril, ¿no? A mí me sorprendió saber que esa pasarela estuvo, no sabría decir cuánto tiempo, pero no llegó a 10 años instalada, ¿no? O sea que estuvo poquísimo tiempo. Sin embargo, en el imaginario colectivo esa pasarela sigue estando allí y todos los sevillanos llamamos a aquel sitio como la pasarela. Y la gente que vaya allí, pues dirá, bueno, ¿y la pasarela esta qué es? ¿Dónde está? ¿No? De alguna manera pasa, no creo que acabe pasando lo mismo, pero sigue pasando algo igual con el equipo quirúrgico, ¿no? Que todavía ubicamos el equipo quirúrgico y lo que hay allí es un solar, ¿no? En fin, son las cosas de Sevilla que siempre comentamos, ¿no? Entonces, el asunto de las puertas, yo me empecé a ocupar de él por un cúmulo de casualidades, o como yo siempre digo, de causalidades, porque las cosas que a veces parece que pasan por casualidad o porque sí, acaban teniendo luego una explicación que la justifica, ¿no? Y por una serie de circunstancias, en el periódico donde entonces colaboraba, tuve que cambiar una sección. Yo hacía una sección dedicada a una temática y tuvimos que improvisar, ya digo, por una serie de motivos, otra temática. Entonces improvisamos una sobre, digamos, escenarios de la ciudad. Se llamó El paisaje cotidiano. Y entonces pues decidí hacer un recorrido por lugares de la ciudad. ¿Cuál es mi sorpresa? Que aquel año, en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que yo a la que suelo acudir casi como un devoto, porque es para mí un momento del año y casi ritual, ¿no? Allí, hojeando entre libros viejos y historias, bueno, encuentra uno auténticas maravillas, ¿no? Los libreros reeditaron un viejo libro de finales del siglo XIX, de Alfonso Álvarez Benavides, que era un señor que, como tantos otros, se dedicó en aquella época, estaba muy de moda, a hacer libros sobre historias de Sevilla, ¿no? Misceláneas, contando sucedido, personajes, algo que siempre ha gustado mucho en Sevilla. Las cosas que hacía José María de Mena, que vosotros todos recordaréis, antes hubo muchos José Marías de Mena, gente que contaban sevillanías y cosas de este tipo, ¿no? Y entonces este hombre publica un libro bien gordo, contando sucedidos de la ciudad, y le dedica unos capítulos a las 20 puertas que tuvo la muralla de Sevilla y que él llegó a conocer, porque era un señor decimonónico que las llegó a ver en pie, puesto que las murallas y las puertas estuvieron en pie hasta el año 1868, salvo las que han quedado, que luego os comentaré cuáles son. Entonces, bueno, este hombre hace referencia a 20 puertas, que luego cuando uno estudia la historia de la muralla en los libros más sesudos, ve que no eran 20, que eran menos. Pero claro, ahí hablan de las puertas originales que tuvo la muralla de Sevilla. Luego, con el tiempo, se le fueron abriendo otras puertas, se le fueron cerrando, incluso hubo probablemente puertas que no fueran tales, sino que fueran derrumbes, ¿no? Como una a la que alude este hombre, que se llamaba la Puerta del Cuco, que estaba entre la calle Feria, entre el cruce de la calle Feria con Resolana y el Arco de la Macarena. Había otra puerta que se llamaba la Puerta del Cuco, pero que en realidad muy probablemente era un derrumbe de la muralla que la gente aprovechaba para entrar y salir. Se llamaba la Puerta del Cuco porque por lo visto allí habían anidado unos cucos que por lo visto daban bastante la murga a los vecinos de aquel lugar. Estaban todo el día con el cucú, y la gente le puso el nombre de esos pájaros, ¿no? Entonces, pues yo decidí hacer un recorrido a través de esas 20 puertas, contando la historia de lo que fueron y explicando lo que son en el día de hoy. El recorrido por esas 20 puertas tenía necesariamente que comenzar por la primera, y la primera era la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, que era por donde empezaban los días en Sevilla, por eso se llamaba así,
y que a mí me sorprendió saber que existió, porque todos conocemos la Puerta del Sol de Madrid, que es donde empieza también los años en nuestro país, ¿no? Y en Sevilla pues tuvimos también nuestra Puerta del Sol, y resulta que esa Puerta del Sol estaba ahí enfrente de la Trinidad. La historia de la Puerta del Sol era muy simple, no era de las puertas principales. La muralla, digamos, tenía 4 puertas principales, que era la que daban a los puntos cardinales, que eran la Puerta Jerez, que daba al sur, la Puerta Carmona, que daba al este. Por eso de ahí salía una calle que yo sigo llamando la calle Oriente. Los rancios, como ahora se dice, le seguimos diciendo la calle Oriente a la calle Luis Montoto. Bueno, era en principio una calzada romana, y luego estaba la Puerta del Norte, que era la Puerta de la Macarena, y la Puerta del Oeste, que era la Puerta de Triana. Digamos, la función de la Puerta del Sol pues era una puerta más que tenía la muralla de Sevilla, y era la que estaba orientada hacia el lugar donde sale el sol en la ciudad, que no es exactamente el este exacto, sino que es algo así como un poco el noreste, ¿no? Todos vemos que el sol sale de allí, de la zona de... no sé dónde ubicarme, sale por allí, ¿no? Y entonces, bueno, pues entra ahí la zona del polígono San Pablo, por ahí es por donde viene el sol. Sevilla Este, esa zona. Y el sol entra ahí, le dio nombre, lógicamente, a la puerta, y le dio nombre a la calle del Sol. Por eso es el nombre de la calle. Antes de hablaros de la Puerta del Sol y en general de cómo eran las puertas de la muralla de Sevilla, quería comentaros muy brevemente que la ciudad de Sevilla siempre tuvo una muralla, y lo tuvo desde su misma fundación por una razón de ser lógica, o por 2 razones, ¿no? La primera es una cuestión de seguridad. Sevilla se funda, se calcula, según los arqueólogos, le echan 3000 años aproximadamente a la fundación de la ciudad, por parte de los fenicios que llegan a Sevilla. Los fenicios eran navegantes que vivían en la zona del Líbano aproximadamente, donde hoy está el Líbano, y entonces estos señores, que eran unos navegantes extraordinarios y unos grandes comerciantes, pues exploraron esta zona del mundo y entraron a través del estuario del Guadalquivir, que era, digamos, todavía el mar llegaba entonces a Coria del Río, era lo que luego, andando el tiempo, se iría cerrando y convirtiéndose en un lago que los romanos le pusieron, lo llamaron el lago Ligustino, que hoy en día son las marismas del Guadalquivir. Como veréis, es un proceso de secación que esa zona de nuestro territorio viene sufriendo desde antiguo. Fue primero mar, luego fue un lago salado, y luego se ha convertido en una marisma del río Guadalquivir, ¿no? Bueno, pues el mar llegaba prácticamente hasta Coria del Río, y Sevilla era, digamos, el punto, digamos, el punto último al que podían llegar las naves. Y aquí deciden instalar esa colonia y construir una ciudad que, como expliqué en el pregón, la nombran con el nombre de Spal, y según las últimas indagaciones de los investigadores, han llegado a la conclusión de que Spal significa, y yo creo que es un nombre que a los cofrades nos tiene que producir un poco de repeluco, la isla del Señor, ¿no? O sea, que el nombre que le pongan a esta ciudad, con la connotación que tiene la palabra Señor en Sevilla, sea la isla del Señor, ya anticipaba, creo que, cosas muy importantes que iban a pasar, ¿no? Lógicamente esa ciudad que surge ahí es amurallada, con murallas, digamos, pues empalizadas más que otra cosa, y hasta que llega, digamos, la conquista primero de los cartagineses, y después de los cartagineses pues llegan los romanos. Los romanos ya hacen aquí derrotan la Segunda Guerra Púnica, se dirime entera en la península ibérica entre los romanos y los cartagineses, y concretamente en territorio andaluz y sevillano se disputan algunas de las batallas más importantes, ¿no? En Alcalá del Río hay una famosa batalla, la batalla del Vado de las Estacas, donde Escipión el africano
se termina de cargar a las tropas cartaginesas, que salen huyendo en desbandada y toman Sevilla. Toman Sevilla, parece que incendian la ciudad, y ya Sevilla, la antigua Spal, se acaba convirtiendo en la colonia Julia Rómula Hispalis, porque luego aparece por aquí un señor que se llamó Julio César, que bueno, convierte la ciudad en una colonia y decide también amurallarla. Todos conoceréis aquel famoso verso que dice: Julio César me cercó de muros y torres altas, ¿no? Esos versos están escritos en una placa que hay en la Puerta Jerez. Esa placa estaba puesta precisamente en la antigua Puerta de Jerez, y ahora, bueno, tras el derrumbe de la puerta, lo único que queda está en uno de los edificios que dan a la Casa de la Moneda. Bien, el hecho de que Julio César ordenara levantar unas murallas en torno a Sevilla es lo que hace a mucha gente pensar que las murallas, bueno, y hasta el siglo XIX y hasta hace no demasiado tiempo se venía diciendo eso, que la muralla de la Macarena eran murallas romanas, y nada más lejos de la realidad. Las murallas de la Macarena, las murallas de Sevilla, fueron hechas por los almohades. Estamos hablando ya en siglo XII aproximadamente, en una época muy cercana a la conquista de la ciudad por parte de Castilla, ¿no? del rey santo, del rey San Fernando. Sevilla tuvo una muralla romana que no ha aparecido por ninguna parte, y es curioso porque parece que los arqueólogos que han estado buscando esa muralla y no la han terminado de encontrar nunca, la tenían en realidad delante de sus narices. Porque según parece, la última hipótesis, que es una hipótesis con bastante solidez, nunca mejor dicho, es que los romanos, que no construían las murallas como las construían los árabes, que las hacían como una especie de cemento, de argamasa, como son las murallas de la Macarena, ellos las construían con sillares de piedra. Esos sillares de piedra de la muralla de la Macarena fueron utilizados para la construcción del Alcázar. Entonces, si vais a la Plaza del Triunfo, la muralla que veis allí del Alcázar es una muralla de sillares. Es una muralla de sillares, y muy probablemente, según precisamente el arqueólogo del Alcázar, esos sillares fueran aprovechados de la antigua muralla romana de la ciudad para construir esa muralla del Alcázar, ¿no? La ciudad de Sevilla tiene varias murallas más o menos consistentes a lo largo de la época musulmana, y en un momento dado, cuando el califato de Córdoba, existe una rivalidad importante entre la capital de Al-Ándalus, entre Córdoba y Sevilla, que era una ciudad con bastante apogeo, con una clase, digamos, local importante y con posibles, y esta gente pues empezaron a discutir digamos, la predominancia de los cordobeses, ¿no? Y entonces los cordobeses decidieron que, para que no se vinieran demasiado arriba, derribaron sus murallas para tenerlos, digamos, un poco indefensos ante la posibilidad de que cualquier levantamiento pudiera ser fácilmente sofocado, ¿no? Luego vinieron, porque se habla de la conquista musulmana, y tenemos que decir que no hubo una conquista musulmana, hubo 3 conquistas musulmanas. Primero vinieron en el año 711 los omeyas, que vinieron desde Arabia. Luego, además el fenómeno fue curioso, porque los omeyas, que en principio eran unos señores muy, digamos, fundamentalistas en su religión, muy practicantes, cuando llegan aquí se van relajando en las costumbres, ¿no? Y empiezan ya le gusta la música, le gusta el vino, toda la cultura arábiga y tal, ¿no? Y entonces llegan unos señores del norte de África, que eran los almorávides, que eran bastante más talibanes, por utilizar esa palabra, y esta gente someten a los omeyas, y son los que se hacen con el poder y crean un Estado islámico más fuerte, ¿no? Cuando los almorávides, pasado el tiempo, también se relajan en sus costumbres, porque el cielo aquí, el aire, el ambiente, pues vinieron los almohades, que eran pues también gente muy guerrera, y someten a los almorávides. Es decir, hubo tres
3 conquistas árabes en la península, algo que no se suele, pero creo que es importante, es un dato que hay que tener en cuenta. Entonces, los almohades hay un gobernador de la ciudad que es una persona que debería tener no una calle, una gran avenida en Sevilla. Se llamaba Yaqub Yusuf. Este señor, que nadie sabe quién es, la mayoría de los sevillanos no sabe quién es, fue el que construyó las murallas, el que hizo el puente de Barcas, porque en Sevilla para cruzar a Triana había que coger un barco y cruzar en barco, o sea, no había ningún puente. Este hizo el puente de Barcas. Este hizo la mezquita y por tanto la Giralda. Este hizo los caños de Carmona. O sea, las obras que este hombre hizo fueron, digamos, construir una Sevilla absolutamente monumental y, bueno, cambiar por completo la ciudad y crear cosas que han sido la seña de identidad de nuestra ciudad. Entonces, que este hombre haya caído en el olvido por el mero hecho de que fue de la civilización musulmana, pues creo que es una injusticia tremenda. Creo que tendría la ciudad que darle el lugar que merece en su historia. Bien, pues este hombre es el que ordena que se creen que se levanten unas murallas alrededor de Sevilla. Estas murallas, como Sevilla es una ciudad llana que está al lado de un río y que, bueno, pues está muy expuesta a ataques, aquí hubo incluso ataques en la época musulmana, hubo ataques de los vikingos, estuvieron en Tablada, estuvieron varios días allí acampados y atacaron la ciudad y le metieron fuego incluso a la mezquita que había en el solar, donde luego se levantó la iglesia del Salvador. Fue además, por lo visto, un episodio bastante sangriento. Y entonces, bueno, pues la ciudad tenía que defenderse y como los castellanos cada vez estaban más cerca, se decidió hacer una muralla potente, una muralla infranqueable. Y se construye esta muralla que, como ya digo, Sevilla es una ciudad llana, se diseña de manera que al asaltante le resulte difícil, ¿no? Digamos, asaltarla. Y para ello, si os fijáis, si veis un poco el plano de la muralla, la muralla va un poco haciendo zigzags, va, digamos, haciendo entrantes y salientes, de manera que cuando alguien ataque un flanco, siempre puede un defensor de la ciudad, cogerlo por la espalda. Se van poniendo, además, una vez que se construye la muralla, se agregan una serie de torreones que estaban construidos a una distancia entre ellos, la distancia era de 2 tiros de ballesta. Es decir, que si tiraban una ballesta, llegaba, y donde llegaba la flecha, tiraban otra y ahí construían la siguiente torre. De manera que todo el mundo que se acercara a la muralla estaba a tiro de algún ballestero desde los torreones de la muralla. La muralla en un principio tuvo 12 puertas y posteriormente, bueno, pues cuando llega la época de los cristianos, a pesar de todo, conquistan la ciudad, bueno, pues la muralla pues va sometiéndose a remodelaciones y demás. Llega un momento dado también que la muralla ya no tiene sentido defensivo, porque el arte de la guerra, ya una muralla no impedía nada. Ya, digamos, había otra serie de armas que hacían que una muralla pues no tuviera sentido, con los cañones y demás, ¿no? Y entonces es en el siglo XVI cuando un alcalde, el Francisco de Zapata, que es el que hace el primer paseo público de Europa, que fue la Alameda de Hércules, este hombre decide que las puertas hay que cambiarlas, porque las puertas de la muralla, en contra de lo que se pueda creer, los árabes no hacen las puertas como los arcos estos triunfales, como el arco de la Macarena, una muralla se hizo para proteger la ciudad y para impedir que la gente entrara. Entonces había que ponerlo difícil. ¿Y cómo eran las puertas de aquella muralla que hacen los árabes? Bueno, pues podemos verlo en la única puerta original que queda de la muralla, que no sé si lo sabéis, pero es la puerta de Córdoba. Es difícil verlo, pero yo os voy a pedir un ejercicio de imaginación. Todos conocéis la iglesia de San Hermenegildo, que está enfrente de la gasolinera, ¿no?
Bueno, la iglesia de San Hermenegildo, veréis que en la parte de atrás tiene una puerta así que parece moruna, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esa parte de atrás, yo os voy a pedir que os fijéis. Cuando lleguéis allí, en la parte de atrás se ve claramente que es un edificio distinto al de la iglesia. O sea, la iglesia se acopla por delante a lo que era la puerta. Y esa puerta lateral que sale es lo que era la puerta por la que se salía de la ciudad y se entraba de momento a la muralla. Los musulmanes, os explico cómo era el sistema. Imaginaos la muralla, ¿no? Y ahora la muralla, en vez de tener una puerta aquí delante, lo que tiene es un saliente que por delante está ciego. Y en el lateral de ese saliente hay una puerta, que es la puerta que vemos allí. Entonces, cuando se entra por esa puerta, se entra a una especie de patinillo que hay, como una especie de torre hueca. Entras en ese patinillo. Y a la izquierda hay otra puerta que da ya al interior de la ciudad. No sé si lo estáis cogiendo. Sí, ¿no? ¿Lo veis? ¿No? Claro. Porque, entonces, con lo cual, es la típica entrada en recodo de las construcciones árabes. Los árabes siempre hacían las cosas en trabas y luego había que girar, digamos, el estilo de cómo hacían las cosas, ¿no? Entonces, pues tú entrabas por el lateral de esa puerta, entrabas a ese recinto y luego para adentro. Claro, eso estaba bien en una muralla que tuviera un carácter defensivo, pero cuando la muralla ya perdía esa necesidad, las puertas tenían que ser un poco más cómodas para que por ahí entrasen carros, entrase la gente con más comodidad, ¿no? Este sistema, con vuestro permiso, me echa un poquito de agua. Eso me lo ha traído. Está la cosa. Está la cosa seca. Esto es como el pregón, ¿verdad? Que hablas mucho interesante. Pero bueno, lo que decía, así eran las puertas. Y esta forma de las puertas daba lugar, por ejemplo, a que en la puerta principal, que tenía una de las puertas principales, que era la de la Macarena, que ya se llamaba así, incluso en época musulmana, que era por la que se llegaba desde el centro de la península y por tanto la que usaban los reyes y los grandes mandatarios para entrar en la ciudad, porque venían por ese camino, lo que se llamaba entonces el arrecife de Extremadura. No me digáis por qué, o no me preguntéis por qué, pero entonces las carreteras se llamaban arrecifes, ¿no? Bueno, pues cuando entraban los reyes por la puerta de la Macarena, y estaban en ese recinto, antes de cruzar la otra puerta, la que daba ya acceso al interior de la ciudad, tenían que jurar los fueros de Sevilla. Sabéis que en las ciudades en aquella época el sistema político, el sistema jurídico era distinto y todos teníamos una especie como de estatuto de autonomía que debía ser respetado por los gobernantes, ¿no? Entonces los reyes llegaban, los reyes católicos lo hicieron, por ejemplo, el emperador Carlos V lo hizo también, que entró por esa puerta. Llegaban allí y digamos el alcalde de la ciudad pues le tomaba el juramento de los fueros, de que respetarían los fueros de la ciudad, y una vez jurados los fueros por el rey, se le abría la puerta y entraba en la ciudad de Sevilla. Eso era algo que, dado la forma que tenía la puerta de entonces, las puertas originales, pues era factible, ¿no? Ahora mismo no te imaginas que debajo del Arco de la Macarena pueda pasar algo así, ¿no? Vamos, puede ser, pero sería diferente, no sería, porque estás en un ámbito que no estás dentro, pero tampoco estás fuera, ¿eh? Es un poco esa la... Entonces el conde de Barajas, Francisco Zapata, decide que esas puertas ya no tienen sentido, que hay que modernizarlas y que hay que construir otras puertas, digamos, que le den a la Sevilla más empaque. Estamos hablando ya de Sevilla, la Sevilla del siglo de oro, la Sevilla del descubrimiento de América, por la que viene pues todo el comercio, la Sevilla del monopolio con las Indias, una Sevilla llena de gente pobre y menesterosa, de mucha miseria, pero también de mucho dinero y de gente muy rica, y de una ciudad que vive unos contrastes tremendos, ¿no? Entonces, bueno, pues una ciudad en la que también se quiere darle la grandeza y el realce que está adquiriendo por lo que está viviendo, ¿no? Entonces se construyen esas puertas
que van a tener ahora digamos, la utilidad de ser como una especie de fronteras de la ciudad. Aquí, digamos, el uso que van a tener es, bueno, pues para cuando uno entra en la ciudad con alguna mercancía, pues tiene que pagar una especie de impuesto, bueno, como ocurre en todas las fronteras. Ese tipo de cosas estuvieron, digamos, funcionando similares hasta los años 60, 50, 60, que todavía existía en algunos sitios, en la puerta Osario, por ejemplo, eso me lo contaba mi padre, una cosa, y mi padre y mi suegro, una cosa que se llamaba el fielato. No sé si os sonará esa palabra. El fielato era como una especie de aduana interna, donde los productos que entraban a la ciudad, las mercancías tenían que pagar por una tasa. El fielato tenía un sinónimo, se conocía también como el punto. El fielato o punto, y de ahí el nombre de la taberna El Punto que había en la Puerta Osario. El punto se llamaba así por el fielato, ¿eh? O sea, como veis, todo acaba conectando y encajando, ¿no? Bueno, entonces las puertas de aquella muralla pues cambian, son puertas en algunos casos monumentales, y de esas puertas monumentales pues hay dos que son las que destacan, ¿no? Una es la Puerta de Carmona, que era, como digo, una de las principales, en la que desembocaban además los caños de Carmona. Seguramente todos habréis visto, porque está por muchas partes, ese grabado que hay de cómo era la Puerta de Carmona, con los arcos llegando allí. Hay mucha gente que tiene un azulejo puesto en el portal de su casa con ese grabado, y es una estampa muy recurrente. Era una puerta principalísima, y bueno, era una puerta monumental, ¿no? Hay fotos, en el libro, está feo que os haga publicidad, pero en el libro que vamos a presentar el día 11, pues hay fotos, ¿no?, de la Puerta de Carmona, pero vamos, están en internet también, no hace falta tampoco comprarse el libro para verlas, ¿no? Y luego la otra gran puerta, el gran monumento que la ciudad perdió, era la Puerta Triana. La Puerta Triana era un edificio monumental que se atribuye su autoría también al mismo arquitecto del Escorial, y bueno, pues que era un edificio señorial, donde además estaba precisamente las cárceles de los nobles de la ciudad. Una puerta que, bueno, realmente, desde el punto de vista del patrimonio del amante de Sevilla, pues su pérdida, su derribo, pues fue una pérdida terrible para la ciudad, porque uno, cuando ve las fotos de cómo era aquello, y sobre todo lo compara con cómo está ahora esa zona de la ciudad, pues realmente la ciudad, hay que reconocer que salió perdiendo, ¿no? Es verdad que el derribo de las puertas, que hoy en día podemos verlo con nuestros ojos como un crimen patrimonial, algo que destruyó monumentos de Sevilla, en su momento no se entendió así. Las puertas eran realmente, para los coetáneos de aquella época, pues eran, en fin, como para nosotros pueden ser hoy en día los semáforos, o, ¿sabes?, eran algo que había en la ciudad, y que en algunos casos pues molestaba para que el tránsito fuera un poco más cómodo, ¿no? Es verdad que muchas puertas pues no estaban ya en buenas condiciones, restauradas y demás, ¿no? En el caso de la Puerta del Sol hay una serie de historias. No ha llegado ninguna foto, queda solo una descripción de alguien que la vio, que fue el historiador Félix González de León, que decía que era una puerta muy grande y muy esbelta, pero que no tenía nada de particular. Bueno, tenía algo de particular, y es, digamos, un adorno que tenía en el frontispicio, que era un sol. La puerta tenía un sol grabado, y la historia de la puerta, bueno, pues más bien es, digamos, de sus alrededores, ¿no? Estamos hablando de una zona de la ciudad que ha ido poco a poco emergiendo, porque había muchas leyendas alrededor de esta zona de Sevilla, que poco a poco empezamos a ver que no son tan leyendas, ¿no? Hablo, por ejemplo, del caso de Justo y Rufina. No hace mucho tiempo se descubrió, aquí sabéis que tenemos las sagradas cárceles, ¿no? En el templo se descubrió una necrópolis romana,
ahí detrás, ahora han aparecido otros restos, ¿no? Y en esa necrópolis pues se halló los restos de un monumento funerario de gran importancia, de época tardorromana, es decir, de la época más o menos de Justo y Rufina, que estaba en el centro de una antigua basílica paleocristiana, es decir, de los primeros templos cristianos que se construyen en Sevilla. Esos restos son visibles en el edificio de aquí al lado. O sea, es algo que además se puede pasar porque hay permiso para poder entrar y la comunidad casi está obligada a que todo aquel que quiera verlo pueda hacerlo, ¿no? Y es realmente interesante. Entonces, es una zona de la ciudad que está íntimamente vinculada a su pasado más remoto, a la época romana, y aquí antes de este templo estuvo la ermita de Santa Justa. Hubo aquí una ermita que seguramente se llamó de Santa Justa no por casualidad, sino porque seguramente ese recuerdo perduraba en la memoria colectiva y ahí estaba, ¿no? Alrededor de la Puerta del Sol, digamos, florecen una serie de historias digamos, leyendas, ¿no? Fantasmas, los fantasmas inevitables que salen siempre a colación en Sevilla. Había unos fantasmas muy famosos que era el duende Rascarrabia, que decían que vivía en la Torre de la Tomasa. La Torre de la Tomasa es la torre que hay yendo para la Macarena, esa torre grande que se parece un poco a la Torre de la Plata o a la Torre del Oro, enfrente del Hotel Macarena, la torre más grande que hay. Allí decían que vivía una bruja, la famosa Tomasa, la tía Tomasa, y que tenía allí a unos duendes, Narilargo y Rascarrabia. Entonces, este Rascarrabia, que en el fondo parece que no eran duendes ni eran fantasmas, sino que eran contrabandistas que se saltaban las murallas y que utilizaban el tema del miedo a los fantasmas para ellos pasearse sin ningún tipo de problema, decían que su ámbito, su zona de influencia acababa precisamente en la Puerta del Sol. La Puerta del Sol que tenía también sus propios fantasmas, unos fantasmas que los llamaban los fantasmas rojos, que eran en realidad dos hermanos que eran panaderos y que se dedicaban cuando la invasión francesa, a todo soldado francés que veían por aquí, por lo visto los franceses habían violado a su hermana, y ellos pues se vengaban, bueno, pues cada vez que veían a un soldado francés por aquí, pues lo asaltaban, lo degollaban, se lo cargaban, y se hablaba de que había unos fantasmas, le echaron primero la culpa a los fantasmas, hasta que cogieron a estos dos pobres desgraciados y ya os podéis imaginar lo que les hicieron. Hay otra historia triste también de la Puerta del Sol, y es que en una de las guerras carlistas, el ejército, digamos, partidario del infante Don Carlos pone unos cañones y bombardea las puertas de la ciudad. Y una de las puertas que bombardean es esta. Un general que llega, me preguntaba antes por mi época rockera. Bueno, había un general que tenía apellido de un famoso músico de heavy metal, Van Halen. Este famoso general Van Halen bombardeó Sevilla, y del que el bombardeo, por cierto, quedan todavía incrustadas dos bombas en dos zonas de la ciudad. Una está en la Puerta Carmona y la otra está en el barrio de San Bartolomé. Mi mujer las ha visto. Y os voy a decir dónde está una para que cuando vayáis intentéis descubrirla. Es una especie de como de granada. Está en un sitio además que da miedo, porque dices tú, si eso es una bomba que no ha explotado y está ahí. ¿Conocéis la pollería de la Puerta Carmona? Hombre. Bueno, pues encima de la pollería, con todos los pollos hirviendo, hay una bomba puesta. No ha pasado nada. Así que, exactamente. Así que hay que no hiervan mucho los pollos. Bueno, ya estarán advertidos. Sí, están advertidos. Bueno, pues por lo visto hubo una señora que estuvo ayudando a las tropas y tal, ¿no? Y le concedieron, por esa ayuda que prestó a las tropas, llevándole agua, llevándole alimentos y tal, a las tropas que estaban resistiendo esos bombardeos, pues le concedieron que viviera en el torreón que había adosado a la torre a la Puerta del Sol. Por desgracia, la señora y el marido, ya siendo mayores,
pocos años antes de que derribaran la puerta, pues unos ladrones entraron en la casa, los mataron, en fin, para robarle y demás, ¿no? Esto de que viviera gente en los torreones de las puertas de la muralla no era tan raro, porque bueno, había muchos torreones y casi todos estaban habilitados como viviendas. De hecho, todavía quedan torreones de puertas de Sevilla que están habilitados como viviendas. Por si no lo sabéis, por ejemplo, el Postigo del Aceite. El Postigo del Aceite es una casa particular. Una casa particular. Y dice, ¿cómo que? Pues sí. El Postigo del Aceite tiene dos torreones flanqueándolo, que están, bueno, dentro de ellos pues hay unas dependencias, unas habitaciones, como imaginaréis, muy estrechas, muy constreñidas, con una distribución rarísima, nada que ver con un piso, un poco incómodo por las escaleras que hay, pero luego lo más curioso que tiene es que entre un torreón y otro hay como una especie de patio, que es justo lo que está encima del arco del Postigo. Hay un patio donde la gente allí, los vecinos, los habitantes, pues se sientan allí bueno, pues a echar su rato, como el que se pone en el balcón de su casa, pues es el sitio, ¿no? Ahora mismo creo que está en venta, lo digo por si alguno está interesado. Agárrate. Está interesado. Bueno, pues de las puertas de la muralla, las que quedan son la Puerta de la Macarena, que evidentemente no es la original y que ha sufrido muchos cambios. En los últimos tiempos la hemos visto incluso cambiar de color varias veces. Esto ha sido muy normal, ¿no? Las puertas han ido cambiando. Queda el arco del Postigo. Queda la única puerta original, la Puerta de Córdoba, que yo os invito a que, creo que además es visitable, si podéis mañana vamos a estar allí. Pues es muy interesante. Yo le digo a la Puerta de Córdoba la pequeña Alhambra, porque entráis y es como estar en una especie de gramo de la Alhambra, ¿no? Es algo muy interesante. Y os transportáis al pasado. Por cierto, hablando de la Puerta de Córdoba, allí veréis, cuando lleguéis allí hay una placa de mármol en latín y en castellano, muy solemne, diciendo que os arrodilléis allí ante la sangre del mártir San Hermenegildo, porque allí estuvo la cárcel de San Hermenegildo, donde su padre lo tuvo preso antes de degollarlo y demás. Nada que ver con la realidad. Cuando se construyó esa muralla, San Hermenegildo llevaba ya 6 siglos muerto, o sea que era imposible, no, porque es que eso pasó antes de la invasión musulmana, y esa muralla se construyó cuando la invasión musulmana estaba a punto de terminar, ¿no? Así que bueno, son las historietas. De todas maneras, gracias a esa leyenda ha permanecido esa puerta, porque si no habría desaparecido también. ¿Y por qué? Pues porque cuando se extiende esa leyenda, resulta que unos señores deciden entregar su vida a la contemplación y a rezar por el santo San Hermenegildo, y entonces deciden convertirse en ermitaños e irse a vivir a la Puerta de Córdoba. Y entonces se les concede que se queden allí, y como cada vez hay más gente que va allí a quedarse a vivir con ellos, se crea una especie de comunidad, pues se acaba construyendo una iglesia al lado de la Puerta de Córdoba. De hecho, incluso la Puerta de Córdoba la tienen que cerrar y acaban abriendo al lado un arco de la Puerta de Córdoba. Una Puerta de Córdoba nueva con ya la forma de arco, ¿no? Y allí veréis, el resto de esa puerta está en el suelo, un resto de la muralla, veréis que hay allí en la iglesia también, junto a la puerta, digamos, de herradura, una especie de raíl, ¿no? Hecho con mármol, como los que hay en el Postigo. No sé si habéis caído en esas columnas que hay con una, digamos, abertura en medio. La utilidad que tenía aquello era porque la puerta pasa a convertirse, con el paso del tiempo, o sea, la muralla pasa a convertirse en una protección contra las crecidas del río. El río Guadalquivir crecía cíclicamente e inundaba la ciudad. Y la muralla servía como, digamos, como rompeola, exactamente, como un dique de contención. Pero claro, las puertas, ¿qué pasaba? Las puertas estaban abiertas, ¿cómo se evitaba que entrase el agua? Bueno, pues se ponían esos raíles y se metían unas tablas para evitar que el agua se colara por la ciudad, ¿no?
Entonces, bueno, quedan esos restos tanto en el postigo del aceite como en ese lateral de la iglesia de San Hermenegildo, que de lo que nos habla es que después de que se clausurara la Puerta de Córdoba, gracias a que allí se instalaron esos ermitaños que rendían culto a San Hermenegildo, pues se tuvo que abrir ese hueco, ¿no? Hablar de la Puerta del Sol es hablar también de Sor Ángela de la Cruz y hablar también de la iglesia de Santa Lucía, que está al lado, donde se bautizó precisamente Sor Ángela de la Cruz. Pues sabemos que nació allí, su casa pues la mantienen las monjas, que es un primor, ¿no? Es algo que, bueno, que la verdad es que es maravilloso ver que esa casa todavía perdura y con el espíritu de Sor Ángela tan blanca y un poco el espíritu de la santa pues sigue estando allí, ¿no? Y la iglesia de Santa Lucía, que tiene también una historia muy interesante, es precisamente la época en la que se derriban las puertas, cuando deja de estar dedicada al culto y se convierte, bueno, pues en muchas cosas, algunas no demasiado nobles. La iglesia fue además de alguna manera desprovista de algunos de sus enseres. La pila bautismal donde se bautizó Sor Ángela está en el convento de las Hermanas de la Cruz. La portada de Santa Lucía se trasladó a Santa Catalina. La portada de Santa Catalina es la antigua de Santa Lucía, y hasta el campanario de la torre pues desapareció, ¿no? Eso no ha evitado que haya habido hermandades que hayan querido trasladarse a Santa Lucía. Ha habido, que yo sepa, ha habido 3 hermandades que han sondeado al arzobispado en su momento para ver si podían instalarse allí. Algunas creo que la conocéis vosotros bien. Y bueno, pero yo creo... Bebe agua, bebe agua. Yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, si es que tienen que pasar, y si eso no pasó es porque no tenía que pasar. Entonces, y como dicen, bueno está lo que bien acaba. Yo estoy a punto de acabar también, pero no quiero extenderme. Deciros que hay, y lo veía ahora con el hermano mayor y con Julián, hay un vínculo también de alguna manera con una puerta de Sevilla aquí en este templo, y es con la Puerta Jerez en este caso. La Puerta Jerez, que era otra de las principales, en el libro que os contaba antes de Álvarez Benavides, se narra un hecho muy desgraciado que fue algo en Sevilla en su momento muy tremendo, ¿no? Y fue un crimen, un niño de 4 años que secuestran en la Plaza Nueva, que lo están buscando por toda la ciudad. Imaginaos la consternación que había allí en aquella época, y eso que, bueno, pues no había ni redes sociales ni medios de comunicación, pero fue por lo visto algo muy sonado en la ciudad. Y el cuerpo del chiquillo aparece en la Puerta Jerez. Al lado de la Puerta Jerez pasaba el arroyo Tagarete, que el arroyo Tagarete sabéis que era el que le daba nombre a la calle Arroyo. Bajaba por allí, llegaba hasta el Prado y se metía por la calle San Fernando y pasaba por delante de la Puerta Jerez, y allí había un puente que salvaba el arroyo Tagarete. Bueno, pues debajo del puente encontraron el cadáver del chiquillo, que lo había matado por lo visto un asesino conocido de aquella época, al que apodaban el trepaburras, por lo visto, al que le dieron su merecido, lógicamente. El cuerpo de ese chiquillo está enterrado aquí en la iglesia, y su lápida, bueno, pues se puede ver al lado del altar de Sor Ángela, efectivamente, y cuenta ahí un poco que era un chiquillo de 4 años, que fue una historia muy triste. Historia triste también fue la del derribo de las puertas. Las puertas, en el libro cuento que una de las últimas personas que vieron en pie las murallas y las puertas de Sevilla fueron Eugenia de Montijo y la emperatriz Sissi, que estuvieron aquí en Sevilla. Las trajo los duques de Montpensier, que eran algo así como la Jet Society de la época, que se juntaban, bueno, con los grandes. El duque de Montpensier, que es una persona que merecería también ser mejor conocida, ¿no? Porque fue una persona que él quería ser rey de España, ¿no? Pero no pudo por una serie de circunstancias, ¿no? Entre otras porque había matado a una persona en un duelo, y eso ya pues acabó con sus opciones. Pero sobre todo una persona moderna, ilustrada, que lo que quería era, digamos,
mejorar la economía de esta zona, ¿no? Y entonces, bueno, pues él traía gente importante para que viera la ciudad y demás, ¿no? Estas dos personas fueron prácticamente las últimas personas, vinieron en la década de los 50 del siglo XIX, y ya a posteriori empezó, digamos, la dinámica en contra de las puertas, porque empezó a considerarse que era un estorbo, ¿no?, para el desarrollo de la ciudad. Y bueno, así derriban en primer lugar la Puerta de la Barqueta, que era la que estaba, digamos, en una zona más a trasmano y menos frecuentada, que no tenía mucho uso en aquel entonces. Y llegamos al año 1868 con la famosa Revolución Gloriosa, es una revolución liberal contra la monarquía y demás. Y aquí, como suele ser habitual, muchas veces las revoluciones, la democracia, por lo visto, significa para algunos, o la revolución o la igualdad, cargarse cosas del pasado, destruir monumentos, a ser posible, si es iglesias, mejor, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que uno ve la lista de edificios que pretendieron destruir en aquella época y se echa uno las manos a la cabeza. Afortunadamente no cayeron, claro, cayeron unos pocos, pero no cayeron la mayoría. Sí, por desgracia, cayeron la mayor parte de las puertas de la ciudad y bueno, nos quedamos sin ellas a partir de aquel año. Hay una persona, el que era entonces alcalde, García de Vinuesa, de la calle del Arenal, al que muchos culpan de haber sido un destructor de la ciudad. La verdad es que yo creo que injustamente este hombre efectivamente ordenó la destrucción de la Puerta del Arenal, pero porque se lo habían pedido una serie de vecinos que decían que esa puerta era, en fin, era un freno, era un engorro y dificultaba mucho el moverse. La ciudad de Sevilla era entonces otra muy distinta, mucho más estrecha, mucho más insalubre y en fin, una circunstancia que quizás sería complejo aquí, demasiado extenso exponer, ¿no? Nos quedamos sin las puertas a partir de aquel proceso. Hubo dos que se salvaron, la de la Macarena, vaya usted a saber por qué, probablemente porque estaba muy lejos y tampoco es que le interesara a nadie, no estorbaba para nada, y el Postigo del Aceite, que el Postigo del Aceite sí se salva porque se habían convertido en digamos, el alguacil de la ciudad y el dueño de la puerta, el duque de Medinaceli, precisamente, un antepasado del duque de Segorbe. Un señor muy interesante, muy curioso. Decían que en aquella época podía ser el tipo más rico de Europa, hombre que tenía muchísimo dinero, por tanto muchísima influencia, y al que era muy difícil derribarle nada que fuera suyo, por mucho que fuera el alcalde o que fuera quien fuera. Este hombre, ya digo, tenía muchísimo dinero, pero luego era un personaje. Yo he leído su testamento y tenía muchísimo dinero, pero sobre todo tenía mucho miedo a muchas cosas. La misa. El primero es a que lo enterraran vivo. Y entonces en el testamento deja dicho que cuando él se muera, o presuntamente se muera, lo dejen 3 días en la cama, no vaya a ser que reviva, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues, y luego deja encargadas y pagadas, porque él tenía miedo no solo a que lo enterraran vivo, sino a luego, después de morirse, ir al infierno. Y entonces deja pagadas 12.000 misas para que la den por su alma. 12.000 misas que creo que todavía se están dando. Yo creo que Sevilla ha sabido, digamos, resarcirse de aquel derribo de las puertas, de aquella pérdida irreparable. Pensad que la Puerta de Triana, que era una maravilla, sus restos acabaron en el zoológico de Jerez de la Frontera, cosa más triste, ¿no? Manteniendo el nombre de las puertas en el imaginario colectivo, porque aunque las calles se llamaron de otra manera, la Puerta Jerez se llamó, cuando yo era pequeño, se llamaba Plaza de Calvo Sotelo, la gente seguía llamándolo Puerta Jerez. La Puerta Carmona ha seguido siempre siendo la Puerta Carmona, la Puerta a la Carne. La Puerta del Sol quizás no. Yo he tratado de contribuir porque cuando me mudé aquí al barrio, los vecinos decidimos, oye, ¿por qué no decoramos el portal y hacemos una cosa bonita y ponemos un azulejo?
Y yo les digo, vale, vamos a poner un azulejo, pero vamos a poner un azulejo de la Puerta del Sol. Y el azulejo que tenemos en mi portal nos lo hizo Francisco Chaparro, que era un magnífico autor de azulejos de la calle Feria, muy peculiar, y nos hizo una representación de la Puerta del Sol, y la Puerta del Sol la tengo yo en el portal de mi casa y lo llevo con mucho orgullo. En fin, yo creo que somos de la Trinidad, pero somos también de la Puerta del Sol. Claro. Y creo que es algo que debemos llevarlo con orgullo, y tenemos que reivindicar nuestra puerta, igual que los de la Puerta de la Carne, los de la Puerta de Triana, los de la Puerta Real dicen que son los de la Puerta Real, pues nosotros vamos a decir que somos de la Puerta del Sol. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, pues yo estaré encantado de contestarosla, y si no, pues lo que diga el hermano mayor que hagamos. No sé si es lo que tú querías. Básicamente. Bueno, ya por terminar el acto, como ha dicho Juan Miguel, las cosas son cuando tienen que ser. Y os voy a contar brevemente cómo surgió el tema, bueno, el tema de Juan Miguel, o sea, que llevamos 13 años después de Esperanza y siempre hemos hablado a Juan Miguel, pero, o sea, jefe de Canal Sur, Juan Miguel, lo que pasa es que aparte es amigo y tú sabes que hay que tirar de las amistades. Y el año pasado, cuando dijimos, mira, Juan Miguel, este año es el año de Juan Miguel, los nombres pregoneros, se acabó Juan Miguel. Evidentemente uno dice, bueno, con los compromisos que tendrá Juan Miguel, imposible. Pero mira por dónde los chicos de negro de la Esperanza tenemos una ruta anual que hacemos en Cuaresma, que es la ruta Rancio Cofrade. No va a ser tu único rancio que hay aquí. Por favor. Que nos dedicamos a visitar sitios que solamente sean sevillanos. Tipo Rinconcillo, tipo... Y mira por dónde nos da por ir a cenar al bar de la calle Doña. Curiosamente nos sentamos en el bar de la calle Doña y en la mesa del lado, ¿quién va a estar? Juan Miguel y su mujer. Digo, aquí te pillo, aquí te mato, Juan Miguel. Yo lo siento mucho, pero aquí los amigos están para eso. Se tomó en la espinaca fría, porque estuvimos 20 minutos, media hora, por ella se comieron aquello más frío que... Y desde el primer momento, lo que haga falta, lo que queráis, sin problema, a vuestra disposición. Amigo de siempre, yo en esto soy, no puedo ser imparcial. Soy parcial porque lo sigo y le alabo el gusto de siempre. Y sobre todo su predisposición, y evidentemente hace las gracias porque nos ha hecho vivir Sevilla. En media hora, 3/4 de hora hemos vivido la sevillanía de principio a fin. Hemos descubierto tu amor por Sevilla, que no hacía falta descubrirlo, lo teníamos más claro. Y sobre todo yo creo que entre todos hemos aprendido que un poco de lo que se trata. Y además hay que comprar el libro porque están aquí los reyes y hay que hacer un poquito de... Nosotros te queríamos dar un pequeño recuerdo, como ya después de tantos años más o menos, todo el mundo ve, que digo, es lo más simple que podemos dar, pero es lo más representativo de la cuadrilla. Es Garrillo de Lata. Muchísimas gracias. Otro cariño de la cuadrilla. Muchísimas gracias. El título no sé si te gustará, pero... El Garrillo pone Rancio Sevillano. Rancio Sevillano, como no podía ser de otra forma. Bueno, yo además lo llevo con mucho orgullo, porque ahora está muy de moda el tema de los rancios y tal, ¿no? Pero esto empezó con mi amigo Paco Robles. Paco Robles es el primero que empieza a hablar de la ranciedad y tal. Y hay un programa de televisión que él tiene y él organiza una tertulia y nos llama a Manuel Jesús Roldán, que seguramente lo conoceréis, y a mí, para que hagamos una tertulia, hablemos de cosas de Sevilla en plan desenfadado, ¿no? Y entonces le puse a esa tertulia Los Rancios. Y cuando yo salía, que sabéis que siempre que sale alguien en la tele pone un subtítulo debajo contando quién es, ¿no? A mí me ponía Juan Miguel Vega, rancio de Rochelambert. Así que bueno, es lo único que falta, lo de Rochelambert.